Bien, volvemos. Por favor, no olviden registrarse en el chat, chicos. No olviden. A ver que se conecten una gran mayoría. Ahí siguen entrando. Bien. A ver, que vayan conectándose. Entonces, les decía, he ido viendo esa, no voy a decir falencia, pero esa confusión, esa omisión, ¿ya? La oferta de pago y consignación, chicos, simple y llanamente va a concurrir, va a aparecer con la mora del acreedor. La respuesta era bien sencilla, era de desarrollo, era bien sencilla, ¿no? Y la podían contestar de 1000 maneras. Podían decirme que es una forma de cumplimiento de la obligación cuando el acreedor ingresa en mora, o podrían decir cuando el acreedor obstaculiza, evade, impide con cualquier tipo de acto que el deudor cumpla con su obligación, ¿sí? Donde interviene una autoridad judicial, era clave porque interviene sí o sí, y libera al deudor de la obligación. Pero he visto que algunos me han contestado ideas incompletas, sin una sintaxis, ¿no? Sin una relación coherente en la idea, quiero decirles, porque podía leer su respuesta, pero no entendía lo que me quiso decir, ¿no? Yo quería encontrar algo de que, por ejemplo, la oferta de pago y consignación es una, ya aunque sea una acción judicial, que puede iniciar el deudor cuando el acreedor evade cobrarle, impide, obstaculiza, pone una serie de pretextos, ¿cierto? Porque le dice eso el deudor al juez. Señor juez, he intentado por todos los medios pagar, cumplir mi deuda, pero curiosamente el acreedor, o maliciosamente, si vale el término, ha realizado toda clase de actos que han impedido, que han obstaculizado que mi persona pueda cumplir con esa obligación. Y a fin de no estar erogando el pago de intereses, faltas o multas por incumplimiento, por día de retraso, es que le pido por favor se sirva aceptar mi oferta de pago y ordenar que deposite en el juzgado. A eso se llama consignación. Y que el acreedor venga y cobre del juzgado. ¿Cierto? Ahora, algo que me ha sorprendido mucho es que no todos me han contestado de manera correcta qué es la obligación. He visto inclusive definiciones de otro tipo de legislaciones y de otra área. Estamos en derecho de obligaciones en el ámbito civil. Y la obligación, lo habíamos manifestado, no es más que el nexo o vínculo jurídico que existe entre dos personas, una llamada sujeto activo y la otra sujeto pasivo, o deudor y acreedor, 291 del Código Civil. ¿Cierto? Ahora, también habíamos aclarado que el Código Civil de manera muy indistinta maneja clases, tipos, refiriéndose a las obligaciones. Y para no tener ninguna confusión, les había dicho, vamos a manejar como tipos de obligación a las de dar, hacer y no hacer. Dar, entregar, hacer, realizar, no hacer, abstención, abstente de hacer algo. Y vamos a manejar como clases aquellas que hemos visto en el tema de clasificación de obligaciones. Ahí
obligaciones divisibles, indivisibles, civiles, naturales, accesorias, principales, pecuniarias, de ejecución inmediata, de tracto sucesivo, obligaciones de sujetos individuales, obligaciones o pluralidad de sujetos, obligaciones solidarias, o sea, tenían N clases de clasificación. ¿Ya? O sea que tenemos que empezar a manejar los términos técnicos con bastante precisión. Ahora, quiero hacerles una recomendación muy constructiva, chicos. No voy a individualizar a nadie, voy a hablar de manera general. El trabajo práctico tenía como contenido, les había dicho, una teoría fáctica cortita. Era una consulta que uno de sus clientes les hacía a ustedes. En realidad eran 5 ejercicios. Ustedes tenían que contestarle, asesorarle. Ese es el objetivo del trabajo práctico. Que ustedes empiecen a interpretar el problema que su cliente les dice y vayan armando el asesoramiento a ese problema. Y todo referido a obligaciones. Pero he visto respuestas como debe iniciar un proceso ejecutivo. Sinceramente, si nos ponemos en el lugar del cliente, ustedes pónganse la camiseta del cliente. Van a lo del abogado, a lo de la abogada. Le comentan su problema. Y el abogado o abogada les dice, sí, debe iniciar una acción ejecutiva. ¿Le van a entender? ¿O no le van a entender? ¿Acaso no le preguntaría, disculpe doctor, doctorita, qué es una acción ejecutiva? ¿En qué consiste? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se hace? ¿No preguntarían aquello? Sí, doctor. Sí. Ahora, tampoco les he pedido un rosario, ¿sí? Sí, básicamente hay, por así decirlo, ¿no? Existe una obligación incumplida, el término pactado, alguno que otro me ha puesto, ante la mora del deudor, así me han puesto, ante la mora del deudor, corresponde al acreedor el inicio de un proceso de ejecución. Claro que sí. Claro, está identificando qué ha pasado. El deudor no ha cumplido. Es una obligación de tipo pecuniario y lo que siempre hemos reiterado, 291, el deudor tiene el deber primordial de cumplir y satisfacer la obligación. El acreedor tiene el derecho de exigir y perseguir el cumplimiento de la obligación, así sea que va a ejecutar el patrimonio del deudor. Ese artículo es la que ya les había dicho. ¿Cierto? Entonces, en eso consistía el trabajo. Tenemos que empezar a interpretar, tenemos que empezar a asociar. Adelante, Marcelo. Doctor, en cuestión del trabajo que nos ha mandado, la verdad, yo la verdad no he llegado, no he llegado a subir al carril o al tren. Y ahorita sigo dando la vuelta, yo la verdad no he concluido, me parece que no he terminado bien el trabajo, pero tengo ahorita sigue en mente y planteado el ejercicio cuando uno de los, uh, uno de los sujetos le dice al señor Máximo, un nombre Máximo, le dice que le mande 100 disfraces, si no me equivoco, no sé de qué, o de brujas me parece. Pero en el caso hipotético, en el camino el chofer tiene un accidente y y el que estaba mandándole vio que el caso estaba, o sea, no estaba llegando los disfraces, pero... El chofer tiene un accidente y pierden los disfraces. Exacto, pero Ya, es el ejercicio de los disfraces. Otra clase de disfraces, ya no sé si era de otro. Y el que tenía que recibirlo le dice que no, y el que le ha mandado le llega a cobrar el dinero. La verdad no lo he llegado a entender eso bien. ¿Y cuál es la solución, digamos, de ese problema? Primera, y les había dicho, ¿qué tipo de obligación es? Ojo,
Estoy preguntando qué tipo de obligación, no qué clase. ¿Qué tipo de obligación es? ¿Dar, De hacer. hacer o no hacer? De hacer. Ya. Asumamos que es una obligación de hacer. Identifico quién es el deudor y quién es el acreedor. En ese Aníbal es el acreedor y Beto sería el deudor. ¿Qué dicen los demás? Ya les he entendido, ¿ok? Y fíjense que la fórmula no es nada difícil. Lo primero que yo debo hacer en una consulta, y esto les va a servir para su vida profesional, en tema de obligaciones, es primero identificar qué tipo de obligación me están exponiendo. Dar, hacer o no hacer. Primer dato que debo tomar en cuenta. Segundo, debo identificar a los sujetos de esa obligación. ¿Quién es el activo? ¿Quién es el pasivo? ¿O quién es el deudor y quién es el acreedor? Como quieran. Y después, con esos datos, analizo lo que ha ocurrido. A ver, ¿qué ha ocurrido? Este señor es el sujeto, el acreedor o el sujeto activo. Esto ha pasado y este es el sujeto pasivo o deudor. Este tenía la obligación de y este tiene el derecho de. Y en función a ello, asesoran, describen la respuesta. Y me han hecho acordar, no voy a decir lógicamente el nombre pero no me acuerdo tampoco, pero en uno de los ejercicios, yo esperaba, por así decirlo, la respuesta de establecer una respuesta que tenía que ser uniforme, con distintas palabras, pero uniforme entre todos ustedes. Pero he encontrado en uno de los exámenes un asesoramiento distinto, pero el resultado iba a ser el mismo. El resultado iba a ser, pero un asesoramiento distinto, ¿no? Me acuerdo que decía, evidentemente hay el incumplimiento de una obligación. Fíjense, y eso me agradó mucho, hay el incumplimiento de una obligación, es decir, pusieron más o menos, el deudor está en mora. Está en mora, pero eso no quiere decir que no va a cumplir. Simplemente se ha retrasado, le pone así. Pero usted, acreedor, puede iniciar el proceso de ejecución. ¿Ya? Yo esperaba, ¿no? Ante el incumplimiento de la obligación, hay la posibilidad de iniciar el proceso para ejecutar tal. Pero hace un preámbulo y aclara, ¿no? Está en mora. Eso me agrada mucho, ¿por qué? Porque me hace ver que ha entendido el tema. Y una gran mayoría, en la respuesta de la mora, una gran mayoría me ha puesto la aclaración de que eso no quiere decir que no va a cumplir. La mora simplemente traduce la tardanza, el retraso, el retardo, han puesto una gran mayoría, en haber satisfecho o cumplido en el término pactado. Así es. Es una respuesta correcta. Pero volviendo a la pregunta de Lidia y de Marcelo, ¿sí? Y para todos, esto es general, esto es para todos. No lo vean difícil. A veces cuando se les dan ejercicios de resolución de casos, listo, ahí. Volvemos al 14 de septiembre. No. Lo que ustedes tienen que hacer como abogados, si son obligaciones, identificar qué tipo de obligaciones. Los sujetos plenamente identificados y al estar identificados los sujetos, endilgar a cada uno de ellos qué responsabilidades tenían. Y la respuesta
va a flotar por sí sola. Y créanme que cuando revisen el código, el asesoramiento que han dado va a ser el correcto. ¿Por qué? Porque han interpretado. Cuando estén en contratos, la hermenéutica es la misma. ¿Ya? Identificar ya no qué tipo de obligación, sino qué tipo de contrato es. ¿Cuáles son los sujetos de ese contrato? Perfecto. Pero en contratos se aumentan algunas reglas más. Por ejemplo, ¿cuál ha sido la intención común de las partes en el contrato? Entonces, hay así estrategias hermenéuticas para poder asesorar, que vamos a estar, ojo que nada raro que el segundo trabajo también tenga que ver con resolución de casos, ¿ya? Este tema que estamos empezando a abordar, que son modos de extinción de las obligaciones, tenía que ser parte del primer parcial, pero he considerado que era mucho. Y correr no me gusta, prefiero ir con calma, pero que me entiendan bien. Lidia está levantando la mano, adelante. Sí, doctor, pero es bien confuso y es bien fácil perderse con esto. Y volviendo al tema del ejemplo del señor de los disfraces, a mí me queda la duda. O sea, en realidad, doctor, yo he planteado otra cosa y creo que está mal, porque yo he pensado, no es culpa del señor que estaba haciendo los disfraces, que no hayan llegado los disfraces. En realidad es culpa del chofer, porque aparte se le ha encontrado grado alcohólico y él estaba corriendo. Entonces, él tendría que iniciarle una acción al chofer, no el otro, y el otro señor iniciarle la acción porque quiera o no ha incumplido. Pero también en la lectura dice que él le ha ofrecido otros disfraces y no quiere. Así es. Entonces son como 4 cosas distintas en un solo caso, ¿o estoy mal? Llamémosle, a ver, en tus términos distintas, pero el objeto va a ser el mismo. ¿Cierto? ¿Quién tiene el derecho de exigir? El acreedor. ¿Quién tiene la obligación de cumplir? El deudor. Ahí aparece un tercero. Que es el chofer. El chofer. ¿Cierto? Que se vuelve deudor. ¿Quién le... ahí está, ¿ve? ¿Quién le ofrece otros disfraces? ¿El que mandó los disfraces o el chofer? El que mandó los disfraces. ¿Qué está haciendo? ¿Dación de pago? No. No, porque son disfraces. Pero hace ratito ya estabas con la respuesta correcta. Marcelo, adelante. Doctor, en este caso, quiero llegar a entender. En este caso, el acreedor sería el que está pidiendo los disfraces, ¿verdad? Exactamente, el que Ya. ha encargado. Y el deudor sería el que le está mandando. El que le está mandando. Ahora, aquí está mi confusión de mí. ¿Quién llega a cobrar? ¿El deudor o el acreedor? ¿A cobrar qué cosa? El dinero que le debe de los disfraces. Porque ahorita en la parte final dice... El deudor. El que pues, le ha el mandado, deudor. el que le ha mandado los disfraces, le debe el acreedor. O sea, lo que estamos hablando ahorita. Factura, dice. Factura. Factura un dinero. Ya sé dónde se han confundido también entonces. A ver, Nicole, ¿qué Es quieres como decir? que los dos son deudores. Le dice, bueno, yo he entendido así. Que Ahorita los vamos dos a son ver. deudores. Ahorita vamos a ver. A ver, Nicole, ¿qué quiere decir? Doctor, quizás estuviéramos frente a una subrogación real. En parte sí, en parte sí. Porque para mí, doctor, es lo siguiente. Aníbal, el que encarga los trajes, se convierte en el acreedor. El señor Beto, el que hace los trajes, es el deudor. Él está cumpliendo con la obligación, pero pasa el siniestro con el chofer. Entonces ahí Beto se convierte en acreedor del chofer, porque el chofer se vuelve en deudor de Beto, porque él es el que se ha siniestrado, él es el que tenía el grado alcohólico, él es el que estaba corriendo.
parece, fíjense, con la noción que nos pone Nicole, Marcelo, que lo ha expuesto como debía de haberlo entendido, y Lidia, que ya va resolviendo. ¿Por qué no lo han resuelto así? Porque nos chipamos. Fíjense, Marcelo, en su última intervención, nos da el camino. Ya, definitivo, ha dicho, yo entendí que este era tal, entonces, ve. Nicole dice, estaríamos frente a una la figura ya empieza a existir. Y Lidia remata la pregunta y dice, entonces esto es así, es así como nosotros como abogados tenemos que pensar. ¿Han visto alguna vez en una oficina de algún profesional, chicos, alguna pizarra? ¿Alguien ha visto alguna vez que ha visitado alguna oficina jurídica? No. Sí, yo sí. Sí. ¿Alguien más ha visto, chicos? Una pizarra acrílica, generalmente. Chicas, chicos. José Gabriel, La verdad yo nunca lo hice. ¿perdón? Sí, doctor, sí hay pizarras para compartir ideas y resolver un caso. Ah, ¿saben para qué es? Es para hacer el diagnóstico. Ustedes, miren, qué curioso, termina el examen, pasamos notas y recién están craneando. ¿Por qué? ¿Por qué es mi pregunta? A ver, ¿por qué? Porque Marcelo, recién estamos analizando. Marcelo lo ha dicho así como decimos clarito. Si este es y este tenía que mandar. Y encima, no sé si Marianela, sí creo que Marianela dice, claro, hay a la vez deudores. Ah, fíjense, el que encargó los trajes, al que tenía que enviarle, hacer y enviarle los trajes, lógicamente es el acreedor. ¿Cierto? Es una obligación de hacer. Es decir, realizar. Lógico, desde el punto de vista económico, que no debe primar, porque la obligación debe primar, ¿no? ¿Y cuál es la obligación? Que el que encargó los trajes tenía el derecho de exigir que le lleguen los trajes. Y el que tenía que hacer los trajes o realizar tiene el derecho de entregar esos trajes. Cumplir con esa obligación de hacer. Aquí está hecho mandar. Pero aquí se presentó un problema. El transportista o el chofer, como quieran llamarlo. Claro que una vez recibido los trajes, el acreedor, ¿qué tenía que hacer? Pagarle el saldo al deudor. Pero ese es un tema económico. Viendo la obligación es como ustedes lo acaban de decir. Y Nicole, Marianela, le han puesto la cereza al razonamiento que recién, y espero que todos estén escuchando, ¿no? Les voy a tener que pedir que me manden un dedito, un like, para cerciorarme de que están en clase, me están atendiendo, ¿no? Entonces, ahí está, qué bien. Así vamos a trabajar, creo. Vale, ¿ve? Entonces, los abogados, chicos, y les vuelvo a reiterar, hacemos diagnósticos legales. Y ese diagnóstico legal consiste en ese razonamiento, en ese análisis que ustedes acaban de hacerlo en clase. Y en la pizarra, como bien decía José Gabriel, sí, para compartir ideas. Si trabajan con alguien, a ver, este es el problema. Perfecto, aquí va a estar A, aquí va a estar B. En cualquier área, penal, civil, familiar, en cualquier área se hace diagnósticos legales. Ustedes no siempre le van a poder dar una respuesta inmediata al cliente. Peor si es un tema complejo. Y no están obligados a darlo. Si es un tema sencillo, común y corriente, de cada día, la misma práctica los va a hacer expertos. Pero hay temas en los que nos vamos a equivocar. Créanme, con los años de ejercicio que yo tengo, aún no puedo decirlo con toda hidalguía y modestia, sé que aún no he conocido ni he llevado todos los procesos judiciales en las distintas materias. Hace 2 semanas, les confieso, después de más de 10 años
cerca, ya a la segunda decena que voy, ha llegado a la oficina una, híjole, se me ha ido de, ay, ¿cómo se llama esto? Ya, llámenle algo así como convalidación de matrimonio en el extranjero. Homologación, ay, está en la punta de mi lengua, pero llámenle homologar un matrimonio extranjero realizado en el exterior para convalidarlo en Bolivia. Primera vez. Y parecería un trámite, ¿cierto? ¿Sí o no? A ver, se han casado afuera, aquí están los certificados, voy a la corte, pido que me lo homologuen y listo, les inscribirán. No. Revisado el anterior Código de Procedimiento Civil y concordando con el nuevo actual Código Procesal Civil, es un proceso ante la extinta hoy Tribunal Supremo de Justicia, que se resuelve en sala plena. ¿Se dan cuenta? ¿Convalidar un matrimonio extranjero, doctor? Sí. Cuando Bolivia no tiene ratificado tratados con uno de los países donde se ha celebrado el matrimonio. Ah, cuando tiene tratados internacionales, hasta la doble nacionalidad la pueden tramitar. Para hacer eso, ¿no? Wow, a ver, esto parece sencillo, pero no debe ser. Revisar norma. Usar la pizarra, hacer diagnóstico, a ver si esto dice el Código Procesal Civil, mandar quién es el legitimado, quién es el pasivo, contra quién voy a mandar. O sea, es un análisis. Por eso se dice que los abogados son parte del foro profesional de todas las demás carreras. No es que sea el más inteligente, pero tiene que ser inteligente. Porque nadie hace lo que ustedes están haciendo. Empezar a analizar, empezar a interpretar. Cada profesional en su rubro, excelente. Pero el abogado, créanme, hace un trabajo mucho más intelectual. ¿Qué preferirían? ¿Sacar diagnósticos legales o hacer ejercicios de cálculo, álgebra, estadística? Diagnóstico legal. ¿Por qué, Lidia? Ay, por mi experiencia, doctor, yo he estudiado auditoría y he trabajado durante 5 años en una empresa y pucha que era, ay no. En cambio, ahora que estoy estudiando derecho y hago los diagnósticos, me hago las cuestionantes, me pregunto y yo misma me cuestiono, me gusta más, es más interesante que decir, no sé, 2 más 2, 4, pero si aquí les restas y les sumas tal vez 3 o tal vez 1, no me gusta. Y no sé si ya les ha pasado, ustedes ya están en cuarto, ¿cierto? Cuarto. Cuarto. No sé si les ha pasado, los abogados es común, principalmente yo no soy la excepción, ¿no? Por ejemplo, hago un memorial o un recurso y lo tengo que hacer con anticipación de días. ¿Por qué? Porque esta noche hago el primer proyecto, lo leo mañana y advierto de que falta algo más. Entonces, complemento, leo jurisprudencia, busco sustento lo que estoy impugnando o lo que estoy haciendo. 2, 3, 4 hojas más, llanas. Vuelvo mañana, vuelvo a revisar el mismo memorial y siento que falta algo más. ¿Por qué? Porque el cerebro funciona así. Hasta que al final quedas conforme y dices, creo que ahora sí ya está bien. Por ejemplo, siempre recuerden que el cliente viene al abogado porque no sabe qué es lo que va a hacer, no sabe de derecho, no sabe de normas. Y si las conoces muy superficialmente. Entonces busca en el abogado la solución. Está equivocado. Si dependiera de nosotros la solución, ¿habrían problemas?
No. No, nosotros hacemos el trabajo legal, el análisis legal, y lamentable es una autoridad judicial, un tribunal quien se resuelve. A veces bien, a veces mal. ¿No? Y a veces lo empeora. ¿Cierto? El otro día me pasó algo de mucho tiempo. Hice un diagnóstico legal sobre un amparo constitucional. Y un amparo no es pues cualquier demandita, ¿no? No es cualquier memorial. Personalmente me tomo una semana hasta 2 armando un amparo. Y viene mi cliente y me dice, mañana lo podemos presentar. Imposible. Humanamente imposible que en un día se pueda hacer un amparo. Si uno quiere que las cosas salgan lo mejor posibles, ¿no ve? Y le digo, ¿qué me está pidiendo un amparo para mañana? Evidente, tengo el diagnóstico, ya tengo el esqueleto estructurado, como Gabriel decía, un diagnóstico, ¿no? Pero ese diagnóstico tiene que ser desarrollado en partes. Y el abogado cranea, planifica estrategias. Tenemos que pensar en qué haría yo frente a esta demanda que estoy armando si fuera abogado de la parte demandada. Hasta en eso tenemos que pensar. En cómo se va a defender la otra parte. Claro. ¿Para qué? Para contrarrestar. No se olviden que solamente por esta pandemia las audiencias han dejado de ser presenciales, aunque algunas ya se están reactivando, ¿no? Pero doctor, a eso justamente iba a preguntarle. Me acuerdo que hemos llevado derecho informático y el doctor nos decía que la pandemia ha sido el inicio de lo que va a ser el futuro. Sí, sí. Pero tenemos que caminar con calma. Fíjense, un ejemplo. Cuando las audiencias eran presenciales, a ver, una audiencia preliminar, dependiendo del caso, me podía durar 1 o 2 horas. Pero ese no es el tema. El tema es que, a ver, doctora Herrera, tiene la palabra. El doctor David Huanca está al frente. La doctora Herrera, Nicole Herrera, fundamenta su demanda, tanto en hechos fácticos, en fundamentos legales y hasta jurisprudenciales. El doctor Huanca, David Huanca, tiene segundos para armar su respuesta. ¿Por qué? Porque en cuanto termine la doctora Nicole Herrera, el juez le va a ceder y le dice, tiene la palabra la parte demandada, doctora, adelante. Tiene segundos, digamos minutos. Porque no le podemos decir al juez, señor juez, pido un cuarto intermedio, 2 minutos, por favor, para poder buscar, ¿no? Y nos ayuda mucho que cuando estemos armando la demanda, o seamos demandados porque se nos notifique con una copia, armemos la defensa pensando que en la audiencia la otra parte va a refutar mi criterio y yo también lo voy a hacer posteriormente y para ello tengo segundos. 1 minuto, 2 minutos. Hoy por hoy las virtuales nos reducen el tiempo. ¿Ya? Nos reducen el tiempo. Por ejemplo, a ver, el pasado miércoles tenía un amparo constitucional virtual y el presidente de la sala hace esta recomendación, por ejemplo, ¿no? Dice, a mérito de que la presente audiencia es de carácter virtual, se hace conocer a las partes, tanto accionada como accionantes, de que ya este tribunal ha asumido pleno conocimiento del contenido de la acción de amparo constitucional, por tanto vamos a solicitar no volver a repetir los fundamentos fácticos o antecedentes y cífrese simple y llanamente a fundamentar su petición de procedencia y concesión de la tutela. Se le ha hecho conocer también a la parte accionante el informe de la parte accionada y en un segundo acápite de máximo 5 minutos refiérase al informe. Reitero, este tribunal ya tiene pleno conocimiento de ambas posiciones. ¿Así? Entonces, a lo mucho tienes unos 10, 15 minutos y la otra parte también. El tribunal declara un cuarto intermedio para deliberar, nos hace esperar en sala virtual ahí una media hora y dicta la resolución de amparo. ¿Sí?
En cambio, me acuerdo que hasta antes de que se aparezca esta pandemia, había una sala, no voy a decir cuál, pero que la audiencia de amparo empezaba a las 8:30 y terminaba a la 1:30 de la tarde. ¿Se dan cuenta? Y para ello hay que diagnosticar, hay que analizar y hay que armar en derecho, en jurisprudencia. ¿Quiénes han pasado el curso de jurisprudencia acá? Marcelo ha pasado. ¿Quién más? Lidia. Solo 2 han pasado, chicos. He visto más. Solo Lidia y Marcelo. No, Boris también, ¿Dónde Daniel. está Boris? ¿Y por qué no levantan la mano? ¿Ve? Bien. Entonces, que sirva como reflexión. No veo esta clase perdida. Quería terminar el tema de los modos de extinción que me interesa mucho, pero hemos visto el pequeño documental que es un anticipo, ¿ya? Lo importante de las clases, chicos, si se han dado cuenta, yo sé que cualquier pregunta, ustedes ponen la pregunta en Google, en YouTube y van a encontrar información. Pero Pero no es la misma. el tema de la clase, la explicación, hay cosas que las compartimos, que no están en los textos y son fruto de la experiencia en estrados judiciales, en la vida profesional, para que ustedes ya no choquen con eso, ¿cierto? Entonces tengan una noción, ya. Lógicamente la experiencia los va a hacer peritos, de eso no se preocupen. La experiencia hace al experto, ¿sí? Pero si tenemos una base teórica, un sustento teórico fuerte, sólido, créanme que la práctica, la vida allá afuera en el foro profesional, se hace más sencilla. Pero cuando no tenemos el sustento teórico, no le he puesto mucha atención. Y yo les puedo hablar con conocimiento de causa porque, ejemplo, manejo también el tema laboral. Y en la universidad, créanme, yo he pasado laboral, pero por aprobar la materia. Pero la coyuntura de la vida profesional, ya estando afuera, ha hecho que me vaya inclinando también a esa área. Los casos me han hecho gustar la materia, ¿no? Lo que en la universidad no me agradaba, o quizás no me hicieron gustar, esa es otra cosa. Pero he tenido que volver a estudiar, y es una de las áreas que manejamos en la oficina. Entonces, ahí me acordé y dije, pucha, si hubiera puesto atención, no sería tan difícil ahora la cosa. Y nos pasa a todos, ¿cierto? Entonces, mientras más sólido sea nuestro sustento teórico, mucho más. El examen para mí, honestamente les digo, es un número. A mí me ha pasado. Es un número más, pero yo siento que sé mucho más de ese número. ¿Sí o no? Yo siento que sé mucho más. Pero eso no quiere decir que descuidemos. Lo que hoy rescato en esta clase es que en las preguntas de resolución de casos recién han empezado a razonar como debieron razonar y no estaba difícil. Bien, el día de mañana nos vemos. Vamos a culminar el tema de los modos de extinción de las obligaciones y avanzar el tema que nos corresponde. ¿Ok? Buenas noches, doctor. Muy buenas Gracias. noches a todos ustedes y Doctor, mañana nos vemos. gracias. ¿Ya? Buenas noches, chicos.